Bueno, vamos por lo mientras presentando. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a la tercera y última mesa del coloquio conmemorativo por los 100 años del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón, que está organizada por el Seminario de Pensamiento en Español y por la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Ha sido un evento muy fructífero, muy interesante, donde hemos visto diversas perspectivas para abordar el pensamiento, la vida y la obra de Ricardo Flores Magón, este pensador anarquista y revolucionario mexicano. Y pues en este momento tenemos la presentación de tres colegas que hablarán de diversas perspectivas sobre el pensamiento de Flores Magón, y comenzaremos para no tomar más tiempo con la presentación de Osman Serrano Martínez de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, en la cual su presentación lleva por título Vamos hacia la vida, el ideal libertario en el pensamiento anárquico Flores Magonista. Le recordamos a todas y a todos que tienen 20 minutos para su presentación, y posteriormente, dependiendo del tiempo que nos quede, podemos abrir una pequeña ronda de preguntas, comentarios o réplicas para que podamos comentar algún tema que haya quedado en el tintero. Entonces, Osman, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tienes el micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por introducir el título de mi ponencia. Asimismo, agradezco a los organizadores de este coloquio. Me parece que es importante que dentro de la academia se den estos esfuerzos porque, como dijeron en alguna mesa anterior de este mismo coloquio, pues a Magón se le conoce como el político, ¿no? Como el agitador, como el organizador, pero difícilmente se le reconoce como el pensador, ¿no? Que de hecho fue, porque su prosa es bastante fuerte y evoca la rabia que sentía por aquel entonces el proletariado, ¿no? Y lo importante de Magón es que no solamente se queda anclado en su tiempo, sino que puede hablarnos todavía a nosotros, habitantes del siglo XXI, y precisamente eso es lo que estamos haciendo aquí, rememorar su pensamiento. Y bueno, en particular lo que a mí me interesó del pensamiento de Magón y lo que les voy a exponer en un momento es su pensamiento cargado dentro de la idea del ideal libertario, ¿no? Valga la redundancia. Y mi aproximación en ese sentido va a ser filosófica, sobre todo. Ya hubo la oportunidad de rememorarlo en tanto cercano, por ejemplo, al populismo, de rememorarlo en este mismo coloquio cercano a la pedagogía, por ejemplo, y mi intervención va a ser sobre todo filosófica. Y bueno, ¿qué entendía Magón por libertario? ¿O qué podemos entresacar a partir de los devaneos de la prosa de Magón, de qué es libertario? Bueno, aquí me voy a pegar un poco a la definición que da Ángel Capelletti respecto de que el, lo libertario tiene que ver con el antiestatismo, es decir, en contra de la idea de que la sociedad debe verse dirigida por el Estado. Eso es lo que significa libertario, y a eso me voy a ceñir un poco. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos de lo que podría entenderse como libertario o de los motivos que Magón dio para hablar de lo libertario. Comienzo. 1. El magonismo, un fuego que arde en los cerebros emancipados. El ímpetu magonista se endereza a sustituir todo lo que de dominación y yugo hay en las relaciones humanas, y no solo enclavadas en los albores del siglo XX. El espíritu libertario se cuela por todas las rendijas del pensamiento de Magón, o como él mismo lo afirma, y cito, prender la esperanza en los corazones de los que sufren. Cierro cita. Es en ese sentido que Magón busca postularse como un consuelo de los que nada o demasiado poco tienen, de los que luchan día a día, de quienes van a sus trabajos y tan solo regresan a sus hogares
con un desconsuelo apenas mayor que con el que empezaron el día. Sin embargo, el magonismo no se contenta meramente con ser una voz entre otras dentro del gentío masificado. Lo que busca es salir de la masa anónima y convertirse en la voz cantante que dirige el desconsuelo de los sin voz, de los quienes siempre han sido callados. De ahí que no pretende el sosiego de su audiencia, sino que busca alebrestarla, sacudirla de las solapas para que comience un posible despertar. Como es bien sabido, la instancia contra la que dirigió todas sus energías críticas fue la dictadura de Porfirio Díaz, tildando a su dirigente, el general, entre otras acepciones, de cobarde tirano. Magón dice estar convencido de la impotencia de las maneras del civismo para contrarrestar la fuerza bruta del enemigo. Por ello es que a Magón no se le puede considerar llanamente un liberal, como si solo buscara la soberanía del individuo como propietario privado, sino en el más amplio sentido del término, un libertario. En Magón se halla la condición, pues, de nutrir la indigencia en que se halla el proletariado más que erigir instituciones fuertes que a final de cuentas terminen por tornarse en una tiranía más. La vida, y cito, dice el Prometeo mexicano, no sonríe al mexicano, ese desposado con la muerte y con la injusticia. Cierro cita. Hablábamos así de la inanidad del civismo. Y es que solo por poner un ejemplo, la urna no constituye para Magón ninguna solución frente a los grandes problemas que aquejan al proletariado y al mexicano de a pie. La urna no es más que una presencia fantasmal que se levanta ante los ojos agotados de los votantes. Votar, afirma Magón, sin dudarlo, equivale a asistir a la urna con el pecho desnudo frente a las bayonetas del César. A este respecto, hay que observar lo singular de la visión magonista frente a las elecciones, que destaca por ser muy contemporánea del anarquismo actualmente existente. Es entonces menester remarcar y recordar el ansia que corroía la intención magonista que le impulsó a escribir en sus múltiples periódicos, la cual se sostenía por el deseo de, y cito, comunicar el fuego que arde en nuestros cerebros emancipados. Es así que nos vemos obligados a suponer que para Magón, el hecho libertario de escribir en un periódico autogestionado era ya en sí mismo un acto libertario, un acto de emancipación pura, plena. Pues si consideramos la clásica división que puso de moda el marxismo en el siglo XIX entre teoría y praxis, según la cual era hasta cierto punto impensable que la conciencia determinara los procesos de la vida, declarando con ello el motivo principal del pensamiento de Marx, de que es la vida la que determina la conciencia, entonces obtenemos la conclusión provisoria de que, de acuerdo con Magón, la conciencia sí que determinaría la vida, y ello no solo de manera parcial, sino determinante. Lo que vislumbramos así sería el hecho fundamental de que los procedimientos mediante los cuales se conforman los procesos de la conciencia, como es el acto de la escritura emancipada, que Magón llevó a cabo ilustremente, determinarían in toto a la vida tal y como se desarrolla. Estoy consciente de que lo último podría parecer una mera disquisición lingüística, pero por lo que habría que abogar aquí es por liberar de la tiranía del sentido al acto de la escritura emancipada. Lo que afirmo en última instancia es que lo que podría parecer una decisión nimia, el escribir libertariamente, es en realidad un acto potente que sirve para depurar algo de la contaminación que prevalece en los corazones de los desvalidos. De eso estaba seguro Magón. Hay que tener plena conciencia de que el magonismo es un fuego que arde desde lo más profundo del corazón de un desvalido que sin embargo logró despertar de un pronunciado letargo. Pero ese fuego necesita crear las condiciones a partir de las cuales solo habrá por venir si es que, como dice Magón, a la inercia sigue la acción y a la pasividad una persistente actividad libertaria. Decíamos entonces que el acto de escribir es ya para Magón un acto libertario. Pero el esfuerzo que el Prometeo pudo depositar en sus escritos hubiera sido inadmisible si en él no se transluciera una provocación para los desvalidos
que los hiciera cambiar de actitud radicalmente. Contradecir un principio preponderantemente cristiano, como el de poner la mejilla ante cualquier agravio, era la impronta de Magón. Muy al contrario, ante cada agravio, buscaba que sus lectores devolvieran el agravio con una intensidad aún mayor. Esa sería, pues, el papel de la revolución, solo que con vistas hacia una liberación de sí mismo. No es por menos que justificada su maniobra al citar a Paul de Chanel, presidente de Francia entre febrero y septiembre de 1920, cuando asevera lo siguiente frente a la Academia Francesa, y cito: «Son los infinitamente pequeños, en lo profundo del sombrío mar de los pobres, quienes fundan el porvenir». Cierro cita. En efecto, esos infinitamente minúsculos, diminutos, son los que fundan un porvenir emancipado. Salvarnos de una vida miserable era el adagio del magonismo desde el inicio. Empecinarse en no cerrar los ojos ante la catástrofe que se avecina es por demás lo propio del pensamiento de Magón. Y aquí se da una curiosa intersección con otro pensador que, si bien no se consideró a sí mismo como un libertario, no cerró tampoco los ojos ante las ruinas que dejaba tras de sí la catástrofe del progreso. Si bien desde una trinchera hasta cierto punto distinta, aunque no contraria, Walter Benjamin sabía muy bien que, como él mismo afirmó, ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Ambos pensadores casi contemporáneos compartirían una desesperación indescriptible por lo inamovible que podía parecer el enemigo cuando éste vence. Pero ambos estaban seguros de que se podía proveer del material necesario a los humildes para derrocar cualquier tiranía. Basándose, entre otras muy variadas fuentes, en la poesía del artista parisino Charles Baudelaire, en la cual también quedaron lo suficientemente bello evocados los desvalidos de la metrópolis europea, París, Benjamin estaba seguro de que sus devaneos teóricos podían plantar la semilla de la liberación. Desperdigado entre los aparadores de la ciudad de París, entre el coleccionismo, la crítica literaria alemana, escapando hasta la muerte de la persecución totalitaria del nazismo, al igual que Magón, o parecido, el talante de Benjamin comparte con el de Magón una ansia genuina por despertar de un golpe al sopor inducido de los modos y las formas del capitalismo industrial. Solo que a Magón le tocó otra forma de totalitarismo, la cobardía de la dictadura porfirista. Si bien no será aquí el lugar para hablar en extenso de la confrontación directa que el magonismo tuvo con la dictadura de Porfirio Díaz, tan solo baste decir que ésta siempre estuvo en la mente de Magón al hablar del enemigo. Es claro que también tuvo en la mente a los grandes capitales de Estados Unidos o a los patrones de Cananea. Vale decir simplemente que ustedes, queridos escuchas, deben de tener estas referencias cuando Ricardo Flores Magón habla del enemigo, lo cual no exime a su pensamiento de poder abarcar hasta nuestros días con su manto libertario y considerar que nuestros enemigos tan solo han cambiado de máscara, mas no de sus nefastos procedimientos. Tan esto es así que Magón prefiere la muerte heroica de quien lucha a la existencia perenne del esclavo. Otra intersección que se da, por cierto, con quien injustamente ha sido tildado una y otra vez de totalitario, el pensador alemán Hegel. Una de las secciones más famosas de su texto, La fenomenología del espíritu, el capítulo 4, habla precisamente de que uno de los infortunios más grandes que puede padecer el temple humano es el de quedar reducido a la forma de la conciencia que es la esclavitud. Y es que tanto Hegel como Magón estaban seguros de que una de las mayores vilezas a que puede estar sometida la humanidad es la esclavitud. Es por demás obvio que Hegel eligió, debido a múltiples condiciones históricas, escribir de una forma no muy accesible para el común de la gente, pero para quien tenga la dicha o la desdicha de adentrarse en el pensamiento del alemán, sabrá que para él los próceres de la patria no son las grandes figuras que desfilan por los escritos de quienes hacen la historia escrita de una nación, sino los humildes, los que empeñan su libertad desde un fango del que quisieran limpiarse. 2.
Conjunción de pensamiento y vida en el magonismo. Mentira, escribe Ricardo Flores Magón el 1 de junio de 1907 en el periódico Revolución, que la virtud se anide solamente en los espíritus sufridos, piadosos, obedientes. Es mentira, digamos, junto al Prometeo mexicano, que la bondad solamente esté depositada en los espíritus apacibles de quienes siempre viven de rodillas. Como habíamos aseverado antes, para Magón no solamente una vida apacible, conforme al statu quo, es signo de virtud. La virtud también está del lado de quienes alebrestan los ánimos, de quienes no cesan de luchar por un porvenir emancipado. En dichas personas también está depositada la virtud. De manera que con esta afirmación vemos transformado el ideal de la virtud, al contrariar el ideal ascético que predomina en los discursos sobre esta. Si tan solo por poner un caso, el estoicismo halló en la imperturbabilidad del ánimo el ideal por excelencia de la virtud, Magón contradirá dicha doctrina al afirmar que un alma perturbada también puede ostentarse virtuosa. Solo que el virtuosismo que propugna Magón no se contenta meramente con la perturbación a que está sometido, sino que buscará una tranquilidad que difiere del ideal ascético al pretender en todo momento desestabilizar las conciencias y los cuerpos de los siempre vencedores. Perturbar al enemigo equivaldría así a la obtención de la virtud, tan solo cuando dicha perturbación sea al mismo tiempo el final del yugo a que se ve sometido el oprimido. De esta manera, Magón busca desarraigar la idea de virtud del círculo de la obediencia y la resignación. Por ello es que el anarquista mexicano busca que el espíritu de resistencia ante el enemigo funde un modo de ser contrario a la mansedumbre, a la sumisión. Es más, Magón no solo pretende erigir un modo de vida que se aleje de la sumisión, sino que llega a declarar fehacientemente y sin dudarlo que la sumisión es la muerte. Luchar, asegura, es la vida. Anteponer al espíritu de destrucción la catástrofe del progreso, la violencia organizada de la resistencia del temple humano, es asegurarse de la obtención, aunque sea momentánea, por un respiro de la victoria. Se trata de elegir un camino en el que no hay marcha atrás. Pero por los tiempos en los que escribía Magón en sus diversos periódicos, miles de puños preparaban la ocasión de golpear al enemigo. Y es que las clases no conviven en armonía social. Los depredadores de la vida buscan el apaciguamiento de las clases desfavorecidas. Ok, de acuerdo, 5 minutos. Ya termino. Se trata de elegir un camino en el que no hay marcha atrás. Y es que las clases no conviven en armonía social. Los depredadores de la vida buscan el apaciguamiento de las clases desfavorecidas. Lo que el magonismo pregonará, sin embargo, es precisamente que no ha menester deshacerse del enojo, de la rabia, sino saber encauzarla a través de la lucha violenta organizada. Lo que pretende el magonismo es establecer que la explotación del hombre por el hombre es un cruel vestigio de la antigüedad. Y es aquí que entra en juego uno de los aditamentos más potentes del pensamiento libertario de Magón, aquel que trata sobre la necesidad de conjugar en todo momento el pensamiento y la acción. Veamos la maestría con que el oaxaqueño trata este tópico. Y cito: concebir una idea es comenzar a realizarla. Permanecer en el quietismo, no ejecutar el ideal sentido, es no accionar. Ponerlo en práctica, realizarlo en toda ocasión y todo momento de la vida, es obrar de acuerdo con lo que se dice y predica. Pensar y accionar a un tiempo debe ser la obra de los pensadores. Atreverse siempre y obrar en toda ocasión debe ser la labor de los soldados de la libertad. Termino cita. 3. Y último. No queremos paz. Pero la amable audiencia se preguntará cómo es que el pensamiento de Ricardo Flores Magón se puso en marcha frente
haciendo frente a la historia del enemigo. A lo cual es menester referirnos a la nota periodística del 1 de junio de 1907 en el periódico Revolución, que se titula audazmente: La muerte de Díaz preocupa a las sanguijuelas de Wall Street. En esta nota Magón deposita todo su arsenal literario para destituir de toda legitimidad a los caudillos de la historia, y en particular de la historia de México. El contexto de esta nota se sitúa en el periodo en que el dictador Porfirio Díaz se hallaba casi octogenario, enfermo en sus últimos días. Al respecto, Magón cita el periódico neoyorquino The World, en el que los grandes representantes del capital financiero mundial de aquel entonces se preguntan: después de Porfirio Díaz, ¿quién y qué? Dicho cuestionamiento delata lo alarmados que se hallaban los grandes intereses capitalistas ante la sucesión del cesarismo mexicano. Otra referencia importante para el caso es la que el mismo Magón refiere más adelante, pero ahora del periódico también neoyorquino, The Wall Street Summary, en el cual publican un artículo titulado México después del general Díaz, del cual se desprende la afirmación autocomplaciente de que el general gozaba de buena salud y que a sus casi 80 años parecía un hombre viril de 50. La conclusión del artículo nos informa, perdón, la conclusión del artículo nos informa Magón es que para cuando llegara a faltar el general Díaz, como ellos lo llamaban, ya se encontraba listo Ramón Corral, para que siguiera con la política de apertura del general. Y bueno, simplemente para terminar, quiero leer algo que es Vamos hacia la vida. Así se titula un apartado en el que reluce uno de los fragmentos cumbres del magonismo. Y es que, si la redención no se cifra en la obtención de la libertad irrestricta en el ámbito social, entonces la respuesta que mejor se adecua ante este interrogante es que la tendencia y no el éxito absoluto es lo que ha menester perseguirse. Procurar el derecho irremisible a vivir es la impronta irreducible del magonismo. Vivir para el hombre, afirma Magón, no significa vegetar. Vivir significa ser feliz y libre. Vivir en dicho sentido no equivale a vivir sin más. Vivir es poder eclosionar con todos los derroteros por los que discurre lo vil, lo injusto, lo degradante que hay en el ser humano. Para cerrar tan solo quisiera citar una de las cúspides de la prosa magonista. El abismo no nos detiene. El agua es más bella despeñándose. Si morimos, moriremos como soles, despidiendo luz. Gracias. Agradecemos muchísimo la participación tan, tan interesante y tan linda de Osman. Pero seguimos con esta mesa sobre el pensamiento de Ricardo Flores Magón y en este momento le vamos a dar la palabra a Omar Rivera, que dice que tiene problemas de conexión. ¿Puedes hablar sin prender tu cámara, Omar? ¿O le damos primero la palabra a Ricardo y luego vemos si regresamos? Va, perfecto. Perfecto, entonces, esperando que ahorita Omar pueda recuperar su conexión de internet, le damos la palabra entonces a Ricardo Noguera Solano, que viene de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuya participación lleva por nombre Fragmentos Evolutivos de Ricardo Flores Magón, el Libertario. Así que, Ricardo Noguera, adelante, tienes 20 minutos, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Ángel, gracias por la invitación. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, me parece que tienes exceso, no más revisa, si no, Creo que sí, creo que ya. ahí está, ¿verdad? Muy bien. No sé si puedes acercarte un poco más al micrófono porque te escuchas un poco lejos. A ver, ahora ya me escuchan mejor. Se escucha bien, pero se escucha bajito. Igual si tienes unos audífonos sería lo más indicado. Sí, sí tengo los audífonos, pero trataré de acercarme lo más que pueda. Bien,
Esta presentación es una presentación conjunta que hemos estado trabajando con María de Jesús Vergara y lleva por título, como ya lo mencionó Luis Ángel, Fragmentos evolutivos de Ricardo Flores Magón, el libertario. ¿De dónde nace esta idea de trabajar ideas evolutivas en Magón? Bueno, nace de este trabajo o de esta portada que fue publicada en Regeneración y que en un cintillo muy abajo aparece el binomio evolución-revolución. Pero también nació por la búsqueda de un autor materialista, fundador del ateísmo moderno, que fue muy importante en los debates y reflexiones del materialismo radical francés y que deja una fuerte influencia en diversos autores, entre ellos el fundador del pensamiento evolutivo, de Jean-Baptiste Lamarck, que justamente la filosofía zoológica, aunque se publica en 1809, el autor como tal vive esta etapa pre-revolucionaria, vive los acontecimientos de la revolución y comparte muchas ideas con materialistas radicales como el Barón de Holbach, Diderot, algunos no tan radicales como Voltaire. Y este ambiente intelectual francés, que tiene una fuerte influencia en el movimiento de la Revolución Francesa, impacta en Lamarck, y uno puede ver con claridad mucho de este discurso que sostiene, por ejemplo, Rousseau, que era amigo de Lamarck, en la filosofía zoológica con estos ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y desde mi punto de vista, este binomio, como se plantea en este objetivo de este trabajo, evolución-revolución, es un binomio explosivo, altamente peligroso para la normalidad política y religiosa. Yo creo que de ese momento y de este también, que defendían en diversos campos intelectuales la estabilidad e inmutabilidad de la naturaleza. Con esta obra, La filosofía zoológica de Lamarck plantea profundamente una visión sobre la naturaleza dinámica, sobre una vida de transformación continua. Y esas ideas, aunque pareciera un poco extraño, se ven inmersas o se ven visibles en una colección de libros, la Biblioteca Sociológica de Regeneración, que construye Ricardo Flores Magón, o que colecciona muchos de estos libros, y que de alguna manera la lectura que hace Ricardo Flores Magón de estos libros se ve reflejada en muchos discursos que va a estar publicando a partir de 1907 en la segunda etapa del periódico Regeneración y en una breve etapa del periódico Revolución. Esa colección sociológica tiene 87 libros, entre ellos el autor que yo había estado rastreando, Jean Melier, y que en realidad no es el libro de Jean Melier, sino es el libro del Sistema de la Naturaleza del Barón de Holbach. Pero como mencioné hace rato, el Sistema de la Naturaleza del Barón de Holbach tiene mucha influencia de este autor materialista y radical que publica un solo libro que se conoce como Mi Testamento. Bien, en esa colección de Regeneración, la Biblioteca Sociológica de Regeneración, hay escritos de autores socialistas, anarquistas, autores de obras científicas, entre las que se incluye el tema el origen natural de la vida y en varios de ellos el origen del ser humano y la evolución. Entonces estamos hablando de autores como Élyse Reclus, que tiene 5 libros en esta colección, Joseph de Proudhon, el Barón de Holbach, y en particular la obra de Kropotkin. Ya en algunas charlas ya se mencionó este autor, que era un autor anarquista con ideas evolucionistas y que tiene una fuerte influencia de Lamarck en toda su obra. También está una obra de Ernest Haeckel, también un autor que divulgó mucho el pensamiento lamarckiano y darwinista,
Spencer, que es uno de los autores, que incluso yo creo que más importante que Darwin en la divulgación, en la socialización, en el conocimiento del pensamiento evolutivo. Y hay otros menos conocidos como Carlos Malato, Denoy, entre muchos otros. En esta colección también se promociona el origen de las especies de Darwin, el origen del hombre de Darwin y otros libros menos conocidos de Darwin. Bien, entonces les decía, la influencia que podemos detectar de esta obra es en la etapa de que va de 1906, 1907 en adelante, en varios discursos de Ricardo Flores Magón, tanto en la revista Regeneración, bueno, en esa parte como en este otro de Revolución, que tuvo una breve existencia de 1907 a 1908. Estos libros, dice Magón, en muchos de los números de Regeneración en donde los promocionaba o los vendía, dice, son libros casi regalados. Invita a sus amigos y simpatizadores a que lean los libros que enseguida se anuncian, especialmente las obras sociológicas, pues estas ayudan al hombre a darse cuenta del lugar que ocupa en el universo, de su misión sobre la Tierra, que le pertenece por derecho natural, y de la gran lucha que es preciso entablar para convertir el actual estado de guerra de todos contra todos en la sociedad de fraternidad y de amor con que sueñan los grandes cerebros del mundo. Bueno, el darwinismo tiene una influencia en Magón, pero no en el sentido tradicional en el que se considera, sino más bien es la crítica que Kropotkin hace del darwinismo y cómo estas ideas del socialdarwinismo se utilizan en un sentido poco afortunado para hablar de la historia o de la evolución del ser humano, y más cuando hablamos en términos sociales. Incluso Magón critica a los darwinistas, entre ellos al grupo de los científicos encabezados por Justo Sierra, que, dice Magón, se sienten o se creen evolucionarios, pero no son evolucionarios en el sentido real de la palabra, porque para Magón, un evolucionista, como lo pensaban muchos de estos anarquistas que comparten el mismo discurso, ser evolucionario es inherente o es una continuación o una necesidad ser revolucionario. Entonces hace una crítica a Magón en algunos de sus artículos sobre estos supuestos evolucionarios, sin decir nombres desde luego, pero es claro que está criticando al grupo de los científicos y en particular a Justo Sierra, que a principios de siglo había escrito un libro sobre la evolución del pueblo mexicano de corte altamente darwinista. Bien, estos libros, les digo, encabezados por la obra de Kropotkin, en el que podemos detectar una fuerte influencia de Lamarck en toda esta obra, y que de alguna manera Kropotkin utiliza los factores lamarckianos para demeritar o para señalar lo inadecuado que es usar el darwinismo social o la idea de selección natural o la idea de lucha por la existencia. Los factores lamarckianos se expresan en la idea de la herencia de caracteres adquiridos, la interacción del organismo con el ambiente, que serán traducidos por Kropotkin en esta idea de la ayuda mutua como una idea fundamental en la que plantea todo su discurso anarquista y esta búsqueda de transformaciones sociales. Les decía, hay 5 obras de Kropotkin en esta colección. Hay otras obras interesantes como este libro de Lis Reclus, que justamente se llama Evolución y Revolución. Este binomio
Era muy común dentro del mundo de los anarquistas que aceptaban la evolución y que aceptaban la continuidad de esa transformación natural en el desarrollo de la transformación social hacia la construcción de una sociedad diferente. Y sí, como les dije hace rato, ser evolucionista implicaba para este grupo de anarquistas, Kropotkin, Reclus, Malato, y entre ellos incluido Ricardo Flores Magón, implicaba también ser revolucionario. Era parte de la congruencia que se suponía debía permanecer en esta continuidad evolución-revolución. En particular, en 1907 publica Magón este escrito, Los evolucionistas y los revolucionarios, del que ya se mencionó, en el que hace una crítica a los científicos y en particular a Justo Sierra, fundador de nuestra universidad, en los que literalmente y en sus propias palabras, dice Magón, no son unos evolucionistas, aunque ellos crean serlo. En realidad, dice, son unos cobardes porque tienen miedo a la transformación. Describe qué implica ser evolucionista, porque hay una similitud, de acuerdo a todo este pensamiento anarquista, entre la transformación biológica y la transformación social que se sigue de manera natural. En la filosofía zoológica, Lamarck planteaba que la naturaleza ya había hecho lo suyo y ahora le correspondía al ser humano continuar con la transformación a través de los cambios sociales. Este es otro de los libros de esta colección, Haeckel, El origen del hombre y el monismo entre la religión y la ciencia. Haeckel, ya les mencioné, es un gran difusor del lamarquismo y del darwinismo. De hecho, para Haeckel no había ninguna contradicción de fondo entre las ideas de Lamarck y Darwin, y simplemente Lamarck había descubierto la evolución, Lamarck había planteado en términos materialistas el origen de la vida, Lamarck había planteado el origen del ser humano en términos de causalidad natural, y Darwin simplemente lo había complementado con la idea de selección natural. También ya les mencioné, Spencer es uno de los grandes difusionistas del pensamiento evolutivo a nivel internacional. Algunas de estas ideas ya las habíamos publicado en una obra que se llama Global Spencerism en 2015. Fue una obra colectiva coordinada por la Universidad de Manchester, en la que se analiza la influencia de Spencer en todo el mundo, en Latinoamérica, en Asia, en África, en Estados Unidos, y deja claro que la obra de Spencer y su idea de evolución y transformaciones, etcétera, tanto biológicas como sociales, dejaron una fuerte influencia alrededor del mundo. Este es otro de los autores, Carlos Malato. El título Desenvolvimiento de la Humanidad se me hizo llamativo porque el desenvolvimiento es uno de los primeros significados del término de evolución, que en su origen, este término en el siglo XVII, significaba evolución como sinónimo de transformaciones del desarrollo embrionario. Y que era un sentido completamente diferente al que tiene el sentido moderno de evolución, ya en la obra de Lamarck, en la obra de Darwin, en la obra de Wallace, que es otro de los autores que cita, al que hace referencia Magón en algunas notas, Wallace como uno de los grandes científicos del siglo XIX y que fue codescubridor también de la teoría de la selección natural. Estas otras obras también están incluidas en la colección sociológica de Denoy, y esta de Lis Reclus, que es La vida en la Tierra, en la que describe desde el origen de la Tierra en este universo oscuro, dice Reclus,
y cómo la materia se condensa, origina la vida, las primeras formas simples que después se van transformando y haciendo más complejas, después los mamíferos, después surge el ser humano. Muchas de estas ideas de estos autores aparecen en algunos discursos de Ricardo Flores Magón y es comprensible que no haya necesidad de que lo cite, porque en el mundo anarquista las ideas no son de nadie, las ideas son de todos y pueden repetir y pueden escribir y pueden divulgar sin esa carga, digamos, obligatoria, casi moral en la actualidad, de estar citando a los autores con obra, año, página, para no violar el derecho de autor o para no violar la autoría inicial. Gran parte de este discurso evolucionista de Ricardo Flores Magón lo podemos ver en este... gracias, Luis. En este texto, que el título parece bien extraño, se llama Bandidos y Negreros, que fue publicado en mayo de 1911. No voy a leer el texto, es un poco largo, solo quiero remarcar esto que está en amarillo. El texto hace alusión a esta descripción que les comenté hace rato del origen de la vida, la transformación de las especies, el origen del ser humano. Pero dice Magón, conocedores de este origen, los libertarios consideramos a todos los hombres como hermanos nuestros y como nuestros iguales sin distinción de razas, fundados igualmente en ese origen común y convencidos de que la tierra es nuestra madre, puesto que de ella nacimos. Magón afirma y discute mucho también el concepto de propiedad privada en el sentido de nuestra concepción absurda de creer que la naturaleza nos pertenece, cuando en realidad nosotros le pertenecemos a la naturaleza, porque es la naturaleza la que nos ha creado y no el ser humano creó a la naturaleza y por lo tanto le pertenece a quien es el creador y en este caso la naturaleza. Esta idea de la tierra debe pertenecerle, más bien, esta idea de pertenencia está discutida y reflexionada en este libro, Evolución, Revolución, en el que Reclus resume todo esto, que la tierra debe pertenecer a quien la cultiva. Esta idea es común dentro del mundo anarquista, tanto rusos como franceses, españoles. Ricardo Mella, por ejemplo, también un anarquista español, tiene un texto igualito titulado Evolución, Revolución, en donde esta idea, que en México lo vamos a conocer como la tierra es de quien la trabaja, es algo común en este ámbito anarquista. Bien, para terminar, la transformación radical defendida por Ricardo Flores Magón, los magonistas y parte del zapatismo es en parte una herencia intelectual de la Ilustración radical francesa, desarrollada en trabajos de anarquistas, socialistas, materialistas y evolucionistas, en donde el discurso científico sobre la evolución humana llegó a mezclarse con ideales políticos por la construcción de una sociedad mucho más justa e igualitaria. En palabras de Magón, de una revolución que se ocupara seriamente de la igualdad. Yo creo que gran parte de todo ese discurso, de esa influencia del materialismo radical francés, se encuentra en este pequeño fragmento que se llama Libertad, Igualdad y Fraternidad, publicada en Regeneración en 1910, en donde Magón habla de cómo los conservadores se oponen a esta serie de cambios sociales. Al igual que la filosofía zoológica, yo creo que los discursos de Magón son profundamente radicales. Y Charles Lyell, quien hizo una lectura bastante buena de la filosofía zoológica, concluía que si aceptáramos las conjeturas de Lamarck,
nos veríamos en serios aprietos porque la postura de Lamar, dice Layel, es una postura profundamente radical que va a la raíz de nuestras concepciones, de nuestras interpretaciones, de nuestra organización social, de nuestras creencias y de todo, ¿sí? Pensar al ser humano como producto de la evolución, dice Layel, es una forma radical de pensarnos. Trasladar eso al ámbito de la transformación social, como lo entiende Magón, también es una concepción profundamente radical. Muy bien, bueno, los materiales son tomados de este archivo magón.net. Con esto termino y reitero mi agradecimiento a Luis Ángel por la invitación y a Rogelio y por permitirme transmitir este pequeño esbozo de esta mezcla de ideas de evolución y revolución en la obra de Ricardo Flores Magón. Gracias. Agradecemos infinitamente la participación de Ricardo Noguera en este coloquio conmemorativo por el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón, y finalizamos esta mesa con Omar Rivera Martínez, que parece ser que ya se han solucionado sus problemas de conexión. Omar Rivera Martínez es de la Universidad La Salle y su presentación tiene por título Horizontes Revolucionarios, Filosofía, Política, Literatura y Prensa. Así que, Omar Rivera, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tienes 20 minutos. Adelante. Súper. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a la invitación, al maestro Rogelio, a Yemetz y al Seminario de Pensamiento Español, que como siempre han surgido discusiones, han surgido debates muy, muy, muy interesantes, en verdad. No podía faltar un debate cuando se habla de Ricardo Flores Magón, ¿no? Mi participación es un poco breve, pero concisa al respecto. He preparado un breve texto que a continuación los voy a leer. No quisiera aterrizar en cuestiones meramente históricas o cuestiones al respecto, porque ya muy bien, no solamente Ricardo Noguera lo hizo con bastante detalle, con bastante finura, sino que a lo largo de esta jornada se ha hecho de una manera bastante amplia. Sin más, Ricardo Flores Magón fue un personaje fundamental para la transformación de la realidad social de México en el siglo XX, eso no tenemos ninguna duda. Siendo el anarquismo y el socialismo la postura política que abrazaría a este pensador de origen oaxaqueño, sobre todo como partícipe del movimiento antirreeleccionista contra el gobierno en turno. Con la aparición del periódico Regeneración, del que tanto hemos escuchado el día de hoy, surgieron diversas publicaciones en contra de la dictadura de un tal Porfirio Díaz. En ellas se buscaba generar una conciencia colectiva acerca de las acciones punitivas de este gobierno, a través de una lectura filosófica, social, me atreveré a decir, y política, incluso literaria, para narrar desde la cotidianidad la necesidad de un cambio en la nación. Sin más preámbulo, voy a leer este pequeño texto que a manera de crítica literaria, se podría decir, he preparado, y con una reflexión final también al respecto para poder escucharlas a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes somos? Unos enamorados de la libertad, en cuyas almas alientan las soberbias rebeldías de Espartaco, y que sienten a través de los tiempos el soplo fecundo del espíritu libertario de los gracos. Y que sienten a través de los tiempos el soplo fecundo del espíritu libertario de los gracos, dice Magón en uno de sus textos. ¿Cómo saber si se es un enamorado de la libertad? Me pregunto yo. ¿Cómo saber si soy un rebelde cuyas palabras y acciones retumbarán a través del tiempo? ¿Será posible que ese espíritu que anunciaba nuestro pensador, que hemos citado el día de hoy, le pertenece a héroes cuyas luchas ya han quedado en las páginas de la historia? ¿De dónde provenían, de dónde salían esas almas que en sus manos estaba la libertad y que de vuestro esfuerzo dependía la felicidad? Salimos de la masa anónima, dice Magón, de esa oscura masa donde crecen los dolores y se cosechan las lágrimas.
no en busca de un nombre ni de una posición, sino a cumplir un deber, una alta y noble obligación impuesta por nuestra conciencia, prender una esperanza en los corazones de los que sufren, señalar una senda a los que tengan hambre y sed de justicia. Hoy festejamos, amigos míos, el centenario luctuoso de un personaje tan polémico y quizá por ello tan importante, entre otras cosas, que proclamó la lucha social como una lucha de todo aquel que tiene sed de justicia. Sed de justicia a 100 años de su centenario luctuoso, festejamos el centenario luctuoso. Magón recordaba en estos textos recordaba Magón a Paul de Chanel en un discurso en la Academia Francesa. Cito, las causas más profundas de los grandes cambios humanos no se hallan en los círculos de letrados, radican en las aspiraciones de los sencillos. Al propósito, Magón señalaba que bien se sabía que los mexicanos reconocían que no era necesario que muriera Porfirio Díaz para que la revolución estallara, porque esta obra de politicastros, sino la explosión forzosa y formidable de las energías por tanto tiempo dormidas. El despertar, cita Magón, rugiente de las cóleras tanto tiempo tragadas en silencio, el estallido de las ansias de vivir de un pueblo que despierta al borde de su abismo y que saca del fondo de su ser todo su brío y todo su coraje para evitar el total derrumbamiento de su libertad y de su felicidad. La fuerza de la revolución reside justamente ahí, en que los verdaderos cambios, los movimientos populares, que son el producto de una necesidad colectiva, no necesitan la injerencia de personajes de oropel para manifestarse y triunfar, señala Magón. La revolución es una rebeldía constante, abrumadora, medidas extremas tomadas por los oprimidos contra los opresores. Es como un trascendental de la historia, si hablamos en términos de la fenomenología. Sin ella, la evolución se habría detenido. Muestra de ello, piensa Magón, es la evolución que ha tenido la historia o los cambios que ha tenido la historia recientemente, hace 100 años, claro está, en China, Indonesia y Turquía. ¿Y en México? Se pregunta. ¿Y en México? En nuestro país, en nuestro desgraciado país, como dice él, no queda otro recurso que la revolución, donde el problema del pan, a pesar de ser universal y de estar latente en muchos países, en México es muy peculiar. El trabajador generalmente no recibe el salario en dinero, sino en vales para tiendas de raya, donde se les carga los efectos al doble o triple del valor que tiene en el mercado. Pareciera que este cambio, esta revolución que anunciaba Magón, esta necesidad, esta llama de rebeldía, solo le pertenecía a aquel sexo que tenía la capacidad física para ejercerla. ¿La causa es solo para los hombres? Es una pregunta que me hacía constantemente al leer el texto de Revolución, Libertad y Trabajo, el tomo 16 que publicó Conaculta hace un par de años. Y en una de las publicaciones, Magón decía, la causa que persigue la Junta Organizadora del Partido Liberal tiene la virtud de interesar a todos los espíritus. Magón está de acuerdo con Pascal Duprat cuando dice que las más grandes revoluciones tienen victoria cuando las mujeres participan de los sentimientos y de las ideas que han provocado esos grandes movimientos. Cito, he ahí la causa principal de tantos fracasos políticos. Hemos dejado a la mujer en la superstición y en la ignorancia. Incluso va más allá, Magón, porque piensa que en México, sobre todo, el problema está evidentemente, en la estructura social, pero está en la religión. Magón critica al fraile, el fraile y a una moral absurda, que ha enseñado a la mujer a no poner atención a los problemas que se presentan en la lucha por la vida de las sociedades humanas. Pues bien, hemos dicho que esta revolución, este cambio, promueve este influjo, promueve esta llama en todas las almas, independientemente del sexo.
A lo largo a lo largo de sus textos, Magón deja entrever la influencia que tenía sobre teóricos y periodistas franceses. Dictaminó que la lucha social no le pertenece solamente a los teóricos o letrados, como recuperaba de aquel periodista francés. En ese sentido, me recordó muy bien a Louis Althusser, teórico marxista francés, sobre su papel le preguntaban sobre su papel como militante o no marxista, que él decía, siendo él un investigador, claro está, y siendo él un teórico, como ya lo hemos dicho, él decía, mi papel como académico al respecto es un poco burgués, porque no salgo y no me mancho de sangre por las luchas. Sin embargo, parece ser que estoy haciendo un trabajo interesante desde la academia. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto los académicos, nosotros como filósofos, como historiadores, como políticos, como literatos incluso, eh, nos manchamos las manos en las luchas de los conflictos sociales? ¿Hay un cambio verdadero cuando tomamos acción o solamente con la pluma basta para que los demás puedan inspirarse o puedan ser parte de cualquier movimiento social? De lo que estoy absolutamente seguro es que es una participación doble, dialéctica incluso, ¿no? Que se alimenta a través de los movimientos sociales, de la crítica, de atender lo que está pasando en las calles y no quedarse solamente en lo que pasa en el pizarrón. Es más importante quizá lo que pasa en las calles de la Ciudad de México, de lo que está pasando en los pizarrones de muchas de las facultades, de las universidades. Finalmente, la revolución es el único horizonte de posibilidad que se le presenta al mexicano de la masa en los tiempos donde Magón deja deslizar su pluma, donde esta revolución parece ser la única vía. No pretendo aquí promulgar valores anarquistas, ¿no? Como también se mencionaba anteriormente en la primera mesa, sino recuperar esta figura de Ricardo Flores Magón, que a través de su pluma como escritor, como literato, a través de la prensa, a través de la influencia de muchos teóricos sociales, políticos, etcétera, dejó entrever que es necesario generar una conciencia social, una conciencia que va más allá solamente de un planteamiento teórico que yo mismo a veces me critico de alguna manera, o solamente quedarme con muchas de las lecturas o propuestas teóricas, sino también tener esta participación latente. Bueno, hasta aquí mi participación. Espero no haber excedido de tiempo. Y pues nada, muchas gracias nuevamente a la asociación, a Luis y al maestro Rogelio. Te agradecemos mucho, Omar. De hecho, ocupaste un poquito menos del tiempo de los 20 que tenías. No sé si tenías que terminar algo más para que puedas decirlo. Si no, damos paso a las preguntas y comentarios. Sí, estamos bien. Si quieres, damos paso a las preguntas. Perfecto. Entonces, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Estoy también al pendiente aquí en la página de Facebook por si llegara a haber alguna pregunta, pero por lo mientras todavía veo que no. No sé si alguno de los que estuvieron en la mesa tuviera algún comentario, alguna réplica de algo de lo que se estuvo mencionando. Ya vieron que tuvimos como diversas perspectivas y diversas lecturas para abordar el pensamiento del autor. Creo que hay cosas muy interesantes. A mí, por ejemplo, si me permiten, quisiera a modo de provocación lanzar una pregunta a la mesa, justo con lo que acaba de decir Omar, de que de alguna manera no necesariamente tenemos que estar de acuerdo o estar apelando al anarquismo, ¿no? Para pensar a un personaje como Ricardo Flores Magón, pero la pregunta sería, ¿tendría sentido entonces revisar su postura crítica, digamos, su ejercicio vital, su propuesta teórica, si uno no comparte hasta cierto punto lo que el mismo autor ha propuesto a lo largo de su vida, en este caso el anarquismo, la necesidad de la revolución, la necesidad de la destrucción del Estado, etcétera? Esa es la pregunta y no sé si a alguien les gustaría comentar algo al respecto. Sí, yo quisiera aventurar
primero una peripecia que ocurrió en la vida de Flores Magón. Y se trata sobre un agente que llegó con la mamá de Flores Magón, Margarita Magón. Llegó un agente de la dictadura porfirista y bueno, pidiéndole que le solicitara a sus hijos que desistieran de sus ideales y eh, bueno, que de plano salieran de la vida pública, ¿no? Y lo que contestó la mamá fue algo que me parece delator de lo que sería el futuro de Flores Magón, y dijo que prefería ver a sus hijos colgados de un árbol a verlos abdicar de sus ideales, ¿no? Entonces, me parece que como Magón, pues hay pocas ejemplos en la historia, ¿no? En verdad sí son ejemplos que sirven para inspirar, ¿no? Y precisamente su prosa era para inspirar. Lo que preguntabas sobre el anarquismo, pues me parece que es controversial, ¿no? Porque en realidad diría que donde más se ha estado cerca del anarquismo ha sido pocas veces en la historia, ¿no? Es decir, en la Comuna de París, en la Guerra Civil Española, por ejemplo, tal vez hubo algún ejemplo de anarquía, pero en realidad me parece que la anarquía nunca se ha desarrollado plenamente, ¿no? Eh, y bueno, si no se puede o no se ha podido desarrollar plenamente, eso no quiere decir que haya sido un trabajo destinado al fracaso, sino que pues ha cultivado y ha provocado simplemente esta reflexión que nosotros llevamos a cabo en todo el seminario. Pues es una muestra de que la escritura también es un acto libertario, ¿no? Que era algo que sostenía en mi ponencia, y me parece que también es controversial pensar que solo al mancharte las manos eh, pueda, se pueda decir que estamos participando activamente, ¿no? O sea, entiendo esta preocupación de que podamos parecer pequeño burgueses al meramente estar hablando, pero me parece que no solamente es estar hablando, me parece que sí, eh, que el anarquismo y más allá del anarquismo, el pensamiento libertario de Magón puede servirnos para pensar en la cotidianidad, ¿no? Es decir, desde él decía laboremos, ¿no? Y a través de laborar es como podemos liberarnos, es decir, no solamente en los momentos de estalle, de revolucionario es cuando se da la liberación, sino que la liberación también se puede dar desde el hogar, desde el trabajo, desde la fábrica, desde la academia, y me parece que sería mi participación. Gracias. Leosman, no sé si Omar, Ricardo tengan algún comentario sobre esto. Nada más quiero comentar brevemente esta pregunta que haces sobre el anarquismo, si es algo posible o no. Yo más bien creo que es un ideal, como lo es la ética o como es una sociedad justa. No tenemos que estar de acuerdo en que si es posible o no, porque creo que hay muchas formas de pensar. Vivimos en un mundo altamente plural. Pero creo que para reflexionarlas son ideas válidas, así como reflexionamos en términos éticos. Pues yo creo que para lograr una sociedad, un punto de una sociedad en el que reine la anarquía, no en ese sentido, digamos, casi absurdo en el que se considera el anarquismo, ¿no? Sino en esta idea profunda de vivir de acuerdo a una serie de principios sin necesidad de que haya un Estado que te diga cómo tienes que vivir. Pasa también por una serie de valores éticos, como lo plantea Kant. Llegar a ser un ser ético en el sentido real de la palabra es una mera idealización. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de condiciones humanas que desconocemos, nos desconocemos como seres humanos.
Y eso impide un proceso de lograr esa realización ética. Y si para construir una sociedad basada en anarquía tiene que pasar por un ser ético, por seres éticos, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, pero como ideales a los que podemos tomar como objeto de estudio, como objeto de reflexión, como un objeto de análisis histórico, me parece que son pertinentes, ¿no? Aunque no coincidan muchos intelectuales con el anarquismo o con la misma ética o la moral o la justicia, ¿no? Yo podría pensar que tanto la justicia como la ética contemporánea, como pensaba Nietzsche, no son más que instrumentos de venganza de nuestra sociedad, inalcanzables todavía una verdadera ética, ¿no? Una verdadera moral. Pero creo que es interesante tu pregunta provocativa. Vale, muchas gracias. Omar, ¿quisieras mencionar algo sobre esto? Sí. Si nos ponemos muy exquisitos en la lectura que hacemos respecto a la obra de Magón, como teóricos seguramente encontraríamos muchos errores, quizá algunas malas interpretaciones, falacias, ¿no? Respecto a el marco metodológico que puede llegar a tener la obra, ¿no? Pero ahí no reside la importancia, creo yo, de lo que hace Magón a través de sus textos, ¿no? Evidentemente, en prensa o en literatura tiene una estructura diferente en la pluma, ¿no? Y puede manejar o puede recurrir a un estilo diferente, ¿no? Irónicamente también me recuerda un poco a este texto del hombre ideal. Ahorita no me acuerdo quién lo escribió, tengo una mente hecha un asco, donde decía algo así como de los jóvenes tienen esta ímpetu de rebeldía, de revolucionario, ¿no? Y quizá cuando se es más viejo ya no se ensucian las manos con tanto fervor, ¿no? Porque ya las ideas han madurado y para bien o para mal se han asentado también algunas acciones, ¿no? También estoy de acuerdo finalmente con lo que decía hace unos instantes Osman respecto al pensamiento o a la labor de lo que se pueden hacer desde las academias, aulas de clase. No lo hago, no lo comentaba para desmeritar la labor, ¿no? Me parece fundamental y súper necesario. Y si me preguntan, es lo que de alguna manera trato de hacer o hago, ¿no? Pero sí hay que tener una correspondencia o una relación también directa con lo que se vive en las calles, porque muchas veces se puede estar hablando de la fenomenología, muchas veces se puede estar hablando de muchas corrientes filosóficas que pueden llegar o no tener relación con lo que pasa el día con día, pero me parece sumamente importante, como te decía Sartre, ¿no? Llevar esta filosofía a las calles y hacerlo desde muchos fuertes, ¿no? No solamente desde la academia, sino desde la prensa, desde muchos ámbitos, ¿no? Vale, muchas gracias a los tres. Solamente una participación más para poder terminar con la mesa. Yo creo que en la medida de lo posible estaremos de acuerdo todos que hay contradicciones tremendas en cuanto a digamos, a las diferencias de clases, a la brutal explotación del hombre por el hombre, etcétera, y que en la medida de lo posible se deben de modificar o se deben criticar estas contradicciones para mejorar la vida de los seres humanos. Y creo que en este sentido, Ricardo Flores Magón da muchas herramientas, tanto en lo teórico como en lo práctico, considerando su contexto, para transformar su realidad concreta y evitar caer en estas penurias de la explotación, de la brutalidad en contra de las clases oprimidas, etcétera. La pregunta concreta para cualquiera de los tres sería la siguiente. Más allá de lo teórico, más allá, digamos, de lo anecdótico, ¿es posible utilizar la crítica y la propuesta magonista en un contexto como en el que vivimos hoy en día? Y refiero a esta pregunta porque uno podría pensar, tal vez de forma ingenua,
que en las condiciones materiales en las que se encontraba Magón, tanto en lo teórico como en lo práctico, daban la posibilidad de que sus textos se pudieran aplicar en lo concreto. Esto es, una revolución armada que tuviera la intención de destruir el Estado y por ende todo aparato de control o de gobierno para los demás, y buscar alternativas de organización política horizontal, de colaboración mutua, sin que haya como tal algún Estado o algún orden de control. Pero ¿a poco no tenemos esas mismas contradicciones o a poco no tenemos esos mismos problemas hoy en día, aunque no estemos en unas condiciones revolucionarias, ¿no? La pregunta entonces es esa: ¿cómo podemos utilizar el discurso, la propuesta de Flores Magón en un contexto como el que tenemos? Y si hay alguna posibilidad o alguno se muestra audaz para afirmar que podemos avanzar un poco más allá de lo teórico o más allá de lo ideal. No sé si hay algún comentario sobre esto de alguno de ustedes. No sé, yo pienso que sí podemos tomar la crítica y la propuesta, pero solo como una herramienta de reflexión, una herramienta heurística, porque tomarla en el sentido en lo que lo toma Flores Magón, yo creo que hasta contradice lo que él mismo señalaba en un escrito, que no existía el magonismo. No existe ningún ismo, o no debería de existir ningún ismo, porque dice Flores Magón en este escrito, cuando un periodista le preguntó que si realmente existía el magonismo, él aconsejaba que no deberían existir esas propuestas ya fijas, establecidas, porque de alguna manera aniquilan la creatividad del ser humano, borran la originalidad, borran la autonomía, borran la libertad, borran todo. Entonces, no, yo creo que no deberíamos adherirnos a un magonismo así de manera ingenua o ilusoria. Sí, como un recurso para pensar, para entender esas diferencias y similitudes entre una sociedad de hace 100 años y esta, y usar la creatividad. Yo creo que ese es el motor de la transformación social, científica, literaria, cultural, etc. Pero yo creo que la lectura de Magón es importante, es necesaria, y deberíamos de hacerla, no solo desde la academia, sino desde muchos espacios, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quisiera mencionar algo? Yo añadiría al respecto que de igual manera Magón deja entrever eh, que existen problemas estructurales, ¿no? Hay ciertos problemas de fondo que por ello deben de anunciarse una revolución, lo dice constantemente. Sin embargo, si vamos con esta idea muy moderna que está muy de moda, ¿no? Sobre todo con literatura de muy mala calidad que resuena como de sí, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y de motivación, etcétera, a través del concepto de la rebeldía, que sería una bajeza hacia Magón, me parece, no serviría de igual manera por este problema estructural, ¿no? Yo nada más tendría al respecto que decir que como cuestión histórica es fundamental en el marco de entender el dilema del derecho social, ¿no? Hoy en día de entender el derecho social como y de la justicia social, Magón históricamente es fundamental también, como decía Ricardo. Muy bien, Omar Rosman, ¿algún último comentario? Sí, para cerrar, pues, respecto de tu pregunta, me parece que sí, es controversial la idea de utopía, ¿no? Porque no se puede decir que o sea, cuando la utopía se realiza, quiere decir que ya no es utopía, sino que es una realidad. Y en ese sentido, o sea, ¿cómo podemos, más que implementar, cómo podemos ayudarnos, ¿no? De Magón hoy en día. Magón también habla del papel de la mujer en la revolución. Y quienes están llevando ahorita la revolución me parece que es el feminismo, ¿no? O sea, lo vemos en las calles como le gritan al Estado que es el represor, ¿no? Que el Estado es el violador. Entonces,
Me parece que todavía queda por discutirse, ¿no? Si se puede, si nos podemos acudir al magonismo. Yo diría que todavía queda por discutir y no es algo cerrado, no es algo que no se pueda plantear, ¿no? En una realidad. Me parece que sí, que la realidad sí puede ser guiada por cierta interpretación magonista, ¿no? Esa sería mi intervención. Muy bien, pues estimados colegas, les agradecemos infinitamente su participación en esta mesa 3 del coloquio conmemorativo por el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pensador, periodista y anarquista mexicano, de parte de los organizadores del Seminario de Pensamiento en Español y de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Les agradecemos mucho su interés y presencia, igualmente a los ponentes, por haber aceptado nuestra invitación. A la brevedad, en cuanto tengamos oportunidad, les mandaremos sus respectivos certificados de participación. Y pues a los que nos están viendo, les agradecemos una vez más su interés y su presencia en estas actividades. Creemos que el estudio y el análisis de la obra de Flores Magón tiene sentido en un mundo como en el que tenemos. Creemos que podemos utilizar no solamente su propuesta de lo político y digamos de lo literario para pensar el mundo, sino para intentar en la medida de lo posible una transformación radical de la sociedad y en la medida de lo posible evitar estas penosas situaciones como lo que tenemos con la 4T en este año, de utilizar el nombre de un anarquista para representar a un Estado que claramente pues no ha dado las respuestas que debería o que están a la altura de la propia narrativa que ha estado creando desde el principio. Entonces, les agradecemos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y sigamos pensando, leyendo a Flores Magón, al anarquismo mexicano y a la historia de este país. Muchas gracias, cerramos la transmisión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un abrazo de vuelta a todas y a todos.